Bienvenidos a la cuarta clase de Psicología Cognitiva. En esta clase vamos a trabajar el tema atención. Mi nombre es Eliana Zamora, soy ayudante de trabajos prácticos y para la clase de hoy tenemos 3 materiales de lectura obligatoria, ¿sí? 2 fichas de cátedra y un paper sobre sesgo de atención selectiva en la depresión. Vamos a tratar de ver hoy qué es la atención. Vamos a tratar también de ver de qué son los procesos automáticos y controlados, cuáles son sus características específicas, como los distintos tipos atencionales, atención sostenida, vigilancia, atención selectiva y sus principales métodos de evaluación. Por último, vamos a ver una aplicación a la práctica clínica, ¿sí?, del concepto de atención selectiva ligado a la depresión. La atención, entonces, puede definirse como un fenómeno por el cual procesamos activamente una cantidad limitada de la gran información que se encuentra disponible en el medio, ¿sí? Nosotros esta información la recibimos a través de nuestros sentidos, de nuestra memoria, de otros procesos cognitivos. Entonces, de este modo, es el fenómeno psicológico que nos permite el uso criterioso de nuestros limitados recursos mentales, ¿sí? De este modo, la atención nos permite monitorear nuestras interacciones con el ambiente, unir nuestro pasado a nuestro presente, controlar y planificar nuestras acciones, ¿sí? Nos permite sincronizar nuestros procesos mentales con una fracción del flujo de información que estamos recibiendo constantemente. Por eso es que también se dice que la atención funciona como un mecanismo de selección, ¿sí?, de selección de información del medio. Nosotros constantemente estamos recibiendo información del medio. ¿Por qué está subrayado activo? Bueno, porque la atención es un mecanismo de control activo que nos permite tomar una decisión frente a todos estos inputs, toda esta información que estamos recibiendo constantemente. Asimismo, también se trata de un proceso que tiene una capacidad limitada. Naturalmente no podemos prestar atención a todo. Podemos tener distintos tipos de estrategias para prestar atención a varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Podemos estar haciendo 2 actividades sencillas al mismo tiempo, pero no podemos al mismo tiempo escuchar esta clase y estar prestando atención, por ejemplo, a los mensajes que nos llegan a través de WhatsApp, ¿sí? No podemos realizar eficazmente 2 tareas complejas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro procesador, ¿sí?, tiene una cantidad limitada de recursos disponibles. Asimismo, también se puede concebir a la atención como un mecanismo endógeno de alerta, ¿sí? La alerta es una disposición que tenemos para procesar información, ¿sí? La alerta fásica, ¿sí? En el periodo de alerta fásica, los estados de alerta fluctúan considerablemente rápido, con oscilaciones rápidas, como si yo les digo, bueno, preparados, listos, ya, ¿sí? Mientras que el alerta tónica supone cambios mucho más lentos en la disponibilidad del organismo, ¿sí?, para procesar los estímulos, ¿sí? Una manifestación típica de estos tipos de alertas son los ritmos diurnos. Por ejemplo, durante el día se suele dar un incremento gradual, siendo inferior en horas de la mañana, y se incrementa de manera constante hasta las últimas horas de la tarde. También sufre cambios durante el ciclo de la vida de un individuo, decayendo principalmente eh, durante los años y especialmente durante la vejez. ¿Sí? También decae ¿con qué? Con la presentación de estímulos repetitivos, monótonos. Por eso es que se dice que se requiere cierta variabilidad o novedad de la estimulación ambiental para mantener el estado de alerta, ¿sí? Si no, en alrededor de 15 minutos ya nuestro nivel de alerta cae. Entonces, podemos decir que la atención es un sistema de capacidad limitada que realiza operaciones de selección de información y cuya disponibilidad o estado de alerta fluctúa considerablemente.
A su vez, la atención tiene 4 funciones principales. La primera de ellas es la atención selectiva. ¿Sí? Constantemente estamos haciendo elecciones con relación a los estímulos a los que prestamos atención y a los que de alguna manera ignoramos. ¿Sí? Ignoramos algunos estímulos, disminuimos el énfasis de esos estímulos para focalizarnos en los estímulos que nos interesan. ¿Sí? Nosotros tratamos de atender, por ejemplo, ustedes están tratando de, y yo también, de atender a la información que estamos recibiendo, estamos tratando de prestar atención, perdón, en esta filmina y evitamos cosas del medio. Yo, por ejemplo, puede estar ladrando un perro que estoy tan concentrada en esto que posiblemente no lo escuche. Bueno, esa es una función de la atención, ¿sí? Que permitirnos centrarnos en algunos estímulos mientras ignoramos otros. Otra función es la vigilancia referida a la detección de señales. ¿Sí? Nosotros podemos estar en un campo de estimulación durante un extenso, prolongado periodo de tiempo esperando la aparición de un estímulo. Bueno, eso es una función de la atención. ¿Sí? Estar esperando un estímulo. Otra función es el sondeo, que a diferencia de la vigilancia implica una búsqueda activa del estímulo, ¿sí? Donde examinamos el ambiente, donde buscamos algo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando sabemos que tenemos un tiempo determinado para ir al supermercado y que hay gente esperando, en esta situación, por ejemplo, entonces ir y saber dónde está, hacer un sondeo rápido de dónde están los elementos que tenemos que llevarnos a casa. Por último, otra de las funciones es la atención dividida. ¿Sí? Esta función nos permite hacer más de una tarea por vez y desplazar nuestros recursos atencionales para distribuirlos prudentemente de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo. ¿Sí? Si yo voy manejando, por ejemplo, y voy escuchando canciones en la radio, voy escuchando en la radio, puedo ir haciendo las dos cosas. ¿Sí? Estas dos cosas me consumen muy pocos recursos atencionales. Si yo soy una experta manejadora de autos y si ya conozco las canciones. Ahora, si de repente veo algo en el tráfico o me llevo un susto, todos mis recursos atencionales van a estar puestos en el manejo del auto. Trabajando en relación a la atención dividida, está la concepción o la diferenciación entre lo que son los procesos controlados y automáticos. ¿Sí? ¿Qué son los procesos controlados? Bueno, los procesos controlados son operaciones conscientes realizadas bajo control voluntario, ¿sí? Son operaciones que nos demandan esfuerzo, ¿sí? Que en general demandan recursos atencionales. Por otro lado, los procesos automáticos son operaciones con pocas demandas atencionales, ¿sí? En general son rutinas, ¿sí? También denominadas hábitos, esas cosas que hacemos automáticamente, ¿sí? Los procesos controlados y automáticos se diferencian principalmente en el nivel de control voluntario que requieren o el gasto de recursos atencionales que demandan, ¿sí? Los procesos controlados requieren altos niveles de control voluntario, los procesos automáticos requieren un menor nivel de control voluntario por parte del sujeto. Otro aspecto en el que se diferencian estos procesos es en el grado de conciencia que requieren. ¿Sí? En general, los procesos controlados son conscientes y esforzados, mientras que los automáticos requieren un grado bajo de conciencia. ¿Sí? Los procesos automáticos, por ejemplo, como aprenderme a atar los cordones, en algún momento, cuando yo lo aprendí a atarme los cordones y hacer el nudo, esa actividad la tuve que realizar muy conscientemente con mucho esfuerzo. Pero una vez que la pude aprender correctamente, que la transformé en un hábito, ya el grado de conciencia que tengo sobre la actividad de atarme los cordones es muy mínimo. A eso se refieren
que el grado de conciencia con el que tengo que tengo con una actividad es muy bajo. A su vez también se diferencian en la demanda de recursos que requieren. Mientras los procesos controlados demandan bastantes recursos atencionales y de procesamiento, los automáticos no lo hacen, ¿sí? Por ejemplo, mientras tenemos que estudiar para el parcial, ver cuáles son las cuestiones más relevantes de un texto u otro, tratar de entender la idea, comprender de manera significativa lo que estamos leyendo, nuestros recursos, ¿sí?, van a estar puestos en la comprensión, mientras que hay otros procesos, como por ejemplo la lectura a nuestra edad, que ya es automática, ¿sí? Entonces, el proceso de lectura no nos demanda casi nada de recursos atencionales, mientras que cuando somos pequeños y estamos aprendiendo a leer, nuestros recursos están totalmente ligados al aprendizaje de la lectura, con lo cual a veces uno cuando habla con los chicos están leyendo sin entender lo que dicen, bueno, porque sus recursos atencionales están ligados a entender las letras. Bueno, otra cuestión en la que se diferencian es en la velocidad de los mismos, ¿sí? Mientras los procesos controlados son lentos y esforzados, ¿sí?, se procesan de manera secuencial, los procesos automáticos son rápidos, ¿sí? Las actividades que realizo automáticamente son muy veloces, ¿sí? Todas estas cosas que voy diciendo, tenemos que pensarlas que las, eh, las desarrollamos adaptativamente, ¿sí? ¿Sí? Nuestro organismo está preparado para responder rápidamente a la demanda de determinados estímulos, de ejecutar determinadas rutinas, hábitos, en función de qué exactamente, de liberar recursos atencionales que pueden estar destinados a actividades más básicas o hábitos, ¿sí? Bueno, otra cosa en la que se diferencian está relacionado con cómo se adquieren, ¿sí? Mientras los procesos controlados tienen una adquisición eh, relativamente forzada, los automáticos también comparten esta característica, ¿sí? Lo que sucede es que los procesos automáticos, una vez que los logramos aprender, una vez que los adquirimos de manera, digamos, eficiente, ya no nos demandan recursos, ¿sí? Ya una vez que está adquirido, una vez que aprendimos a atar los cordones, una vez que aprendimos a andar en bicicleta, es muy difícil olvidarnos de cómo se hace. Si bien la adquisición es laboriosa, luego la permanencia es bastante perdurable. Otra cuestión, bueno, tiene que ver con el efecto de la práctica. Mientras más practico, más automáticos se hacen los procesos, ¿sí?, las actividades que voy realizando. En cuanto al grado de flexibilidad y de modificación, si bien los procesos automáticos son más difíciles de modificar, por decirlo de alguna manera, no es imposible que podamos hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una determinada manera de atarnos los cordones, pero, por ejemplo, si quisiéramos aprender una nueva manera eh, y descartar nuestra vieja manera de hacerse los cordones, podríamos hacerlo. ¿Cómo? Llevaría un aprendizaje laborioso, ¿sí? Pero se puede modificar. Tendríamos que asignar recursos atencionales a esta nueva actividad y cambiarla, ¿sí? Es decir que los procesos automáticos, a pesar de estar arraigados y funcionar como hábitos, ser rutinas sobreaprendidas, son factibles de ser modificados. Bueno, y por último, las ventajas que representan para el sistema cognitivo. Ambos procesos representan ventajas para nuestro sistema cognitivo, ¿sí? Mientras los procesos controlados nos permiten hacer frente a situaciones nuevas, ¿sí?, nos permiten realizar actividades específicas, ¿sí?, problemáticas, eh, eso en sí mismo representa, digamos, una buena eficiencia de nuestro sistema cognitivo. Sin embargo,
no son tan rápidos ni eficaces como los procesos automáticos, ¿sí? En este sentido, nuestros procesos controlados intervienen en operaciones cognitivas de alto nivel, ¿sí? Aquellas estrategias más complejas o inteligentes que desarrollamos de forma consciente, con una impresión subjetiva de esfuerzo, ¿sí? Con una demanda. En ese sentido, esto todo representa una ventaja, ¿sí? Nuestros procesos controlados nos permiten responder ante situaciones novedosas con el bagaje que tenemos, mientras que los automáticos nos permiten responder de manera rápida a las demandas del ambiente, ¿sí? Algo que me quedó pendiente, no, bueno. Les armé una tabla con las principales diferencias y cuestiones que tienen en común los procesos controlados y automáticos para que ustedes completen como actividad en la guía. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre atención sostenida y vigilancia y qué es cada una, cuáles son sus fallos típicos, cómo se evalúan. Bueno, ¿qué es la atención sostenida? La atención sostenida es el proceso que nos permite responder a una secuencia de estimulación que es rápida y constante y que requiere de un procesamiento activo por parte del sujeto, ¿sí? Como por ejemplo prestar atención en clases mientras nos están haciendo un dictado, es decir, nos están dictando una serie de palabras que debemos ir anotando, ¿sí? También, por ejemplo, ante una situación, por ejemplo, los traductores simultáneos que deben escuchar en un idioma, procesar y de luego dar una respuesta. Bueno, ellos constantemente, ¿sí? Están recibiendo información y dando respuestas. Entonces, la atención sostenida es el proceso que nos permite responder de manera correcta cuando estamos ejecutando o cuando estamos frente a actividades que son continuas y repetitivas. En estos casos, la emisión de los estímulos, es decir, el campo de estimulación que tenemos, es frecuente, es rápido. ¿Cómo así las respuestas? Es decir, o tenemos que dar respuestas constantemente, ¿sí? Por eso es que en el texto dice emisión de estímulos y respuestas frecuentes. Bueno, porque constantemente tenemos que estar procesando estímulos que ingresan y o dando respuestas de manera eficiente. ¿Sí? Es la vigilancia. En cambio, la vigilancia se refiere a la habilidad para detectar señales que son infrecuentes, ¿sí? Y transitorias durante extensos periodos de tiempo. Si bien la atención sostenida también implica prestar atención en un periodo determinado de tiempo, la principal diferencia que hay con la vigilancia es que acá tenemos que detectar señales que son infrecuentes, es decir, tenemos que estar vigilantes. Implican persistir atentivamente, es decir, estar en un estado de activación ante una emisión poco frecuente de estímulos y o respuestas, como por ejemplo estar vigilando todo constantemente, que es lo que sucede ante la presencia o ante la entrada de alguien, ¿sí? Es estar expectante de un estímulo, ¿sí? Bueno, esa función de la atención es denominada vigilancia. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? Bueno, tienen algunas comunalidades, ¿sí? La primera de ellas es el mantenimiento en tareas durante un periodo de tiempo, mientras que la vigilancia implica mantener la atención en tareas, monótonas y de extensa duración. La atención sostenida también es lo mismo. En este sentido es que Leclerc y Zimmerman dicen que en realidad la vigilancia y la atención sostenida son lo mismo, pero se encuentran en dos extremos de un continuo. ¿En qué sentido? En que en uno la frecuencia de presentación de estímulos y o respuestas es muy baja en la vigilancia, ¿sí? Las respuestas, como les dije, son muy esporádicas, mientras que en la atención sostenida la información fluye rápidamente, es decir, los estímulos se presentan constantemente y o debemos dar respuestas de manera continua.
También en lo que se diferencian es en el tipo de errores. Mientras que en la vigilancia el error se manifiesta a través de un decremento atencional, es decir, cuando disminuye la eficacia de las respuestas que estamos dando, es decir, por ejemplo, si estamos buscando a alguien, omitirlo, ¿sí? Si estamos vigilando no ver algo, ¿sí? A partir de errores de omisión, más que nada se ve, y eso se llama decremento atencional, ¿sí? Que es detectar en menor medida los estímulos. Otro tipo, mientras que la atención sostenida tiene dos tipos de errores, que son los lapsus atencionales, ¿sí? De repente no saber qué es lo que uno estaba haciendo. Si es de repente, seguramente les ha pasado mientras están escuchando esta presentación, de repente tener alguna intromisión, ¿sí? Y dejar de prestar atención, ¿sí? No saber en qué estaban pensando. Bueno, eso en las tareas se ve también como un fallo de omisión, ¿sí? Como un error de omisión también puede verse. O a su vez también se manifiesta en la fatiga, ¿sí? Las personas empiezan a cometer mucha mayor cantidad de errores. ¿Cómo se evalúa? La atención sostenida y la vigilancia principalmente se evalúan con tareas informatizadas, que son extensas en el tiempo. Con extensas estamos hablando de entre 14 y 18 minutos en los que una persona está frente a una computadora haciendo una tarea, que es monótona y repetitiva, como les decía, ¿sí? En general, para la atención sostenida se utilizan tareas de tipo ejecución continua, donde el sujeto lo que tiene que hacer es sostener la atención por un periodo prolongado de tiempo frente a una estimulación frecuente. En las tareas de ejecución continua, en las tareas, de atención sostenida, los estímulos se pueden llegar a presentar el estímulo target hasta un 90% de los ensayos, ¿sí? Por ejemplo, tienen que presionar la barra espaciadora de la computadora cuando se presenta cualquier letra excepto la X, ¿sí? Bueno, yo acá les armé una diapositiva donde está la letra H, es decir, que deberían presionar la barra espaciadora. En este caso también deberían presionar la barra espaciadora. En este caso también. En este caso no. Bueno, en este tipo de tareas de atención sostenida, esta actividad se puede sostener hasta 14 minutos, ¿sí? En intervalos de 1, 2 o 4 segundos. Y en general tienen 120 ensayos cada uno de los bloques y pueden variar en la cantidad de bloques, para que se den una idea de lo extensas que son este tipo de tareas. Algunos factores que pueden influir en el desempeño de la atención sostenida están ligados a las características físicas de los estímulos, como el tamaño, la nitidez, la duración de los mismos, es decir, si la presentación es muy extensa en pantalla o no, ¿sí? Mientras más extensa es la presentación, mejor es el desempeño que uno tiene porque uno tiene más tiempo para procesarlo. Varía también en función de la cantidad de estímulos presentados, si son pocos o muchos. En general, ante mayor cantidad de estímulos, peor es el desempeño. Y cuántos estímulos se presentan, digamos, de manera consecutiva. Esto es muy importante. Si hay una incertidumbre espacial y temporal, de dónde va a aparecer el estímulo que sigue. No es lo mismo que el estímulo siempre aparezca en el centro de la pantalla a que cambie de ubicación, ¿sí? Que en algún momento aparezca arriba, abajo. Bueno, estos son factores que pueden estar influyendo en el desempeño de la atención sostenida. Obviamente también hay otros factores que están ligados más que nada a la aplicación de este tipo de tareas que tienen que ver con el comprender la consigna, estar en un ambiente tranquilo, ¿sí? Estar en un ambiente que no haya interrupciones, donde el sujeto no se pueda distraer. Y algunos, por ejemplo, más que parecen que son de sentido común, pero puede fallar,
si la persona, por ejemplo, es diestra o zurda, si le vamos a dar una tarea con mouse, que la persona vea bien, que tenga sus anteojos, que pueda oír si hay estímulos auditivos. Bueno, estos son factores externos a la atención sostenida, pero que también pueden estar influyendo en el desempeño. ¿Cómo se evalúa la vigilancia? La vigilancia se evalúa a través de tareas donde los estímulos se presentan, los estímulos target, los estímulos objetivos, en un 30% de los ensayos o menos, ¿sí? Entonces, en este tipo de tareas, lo que los sujetos tienen que hacer es permanecer alerta para responder solo de vez en cuando ante la presencia de un estímulo. No les voy a mostrar un ejemplo, pero imagínense que en este caso tienen que apretar una tecla cuando aparece un 3 precedido por un 6. El número total de estímulos es de 600. ¿Sí? Yo presento 600 ensayos. Y esta combinación de 6 seguido del 3 se da solo en el 30% de las parejas que aparecen durante toda la prueba, ¿sí? Es una tarea donde el estímulo target aparece muy poco, ¿sí? Es decir que el sujeto debe estar atento a la presentación de este estímulo y dar una respuesta, ¿sí? En este caso debe, en función de lo que decíamos, persistir atentivamente ante una presentación de estímulos que es poco frecuente. También existen tareas que permiten evaluar estos dos componentes atencionales. Desde variables de atención, hay una muy conocida que se llama TOA, también es una tarea informatizada, pero en este caso lo que el sujeto debe hacer es presionar un pulsador o la barra espaciadora de la computadora lo más velozmente posible cada vez que se presenta el estímulo target. El estímulo target en este caso es un cuadrado que está sobre la parte superior de la pantalla, ¿sí? A su vez, esta tarea tiene dos bloques, podríamos decir, dos partes. Mientras que en la primera parte, el estímulo, si en la primera mitad el target se encuentra 72 veces, ¿sí? En la segunda parte de la tarea se encuentra 252 veces. Es decir, mientras en uno la presentación es muy poco frecuente, en la otra parte es muy, muy frecuente. ¿Sí? Esta es una tarea que permite combinar ambos tipos atencionales, ¿sí? Tiene dos bloques, uno destinado a evaluar la vigilancia y otro destinado a evaluar la atención sostenida, donde en el primer caso el estímulo target se presenta un 22,5 de los ensayos, mientras que en la segunda parte se presenta el 77. Esta tarea también tiene una duración extensa, estamos hablando de creo que 18 minutos. Caso yo les armé un ejemplo. Y este tipo de tareas, como las otras tareas también de atención sostenida y vigilancia, tienen una serie de indicadores. Tienen indicadores de aciertos, ¿sí? Es decir, cuántas respuestas dio correctas el sujeto, indicadores de errores de omisión, ¿sí? Es decir, cuántas respuestas el sujeto no dio. Y a su vez también nos pueden dar información acerca del tiempo de reacción ante los aciertos, ¿sí? Ante las respuestas correctas. Por otro lado, en este tipo de tareas también se puede registrar los errores de comisión, que es un error, digamos, donde el sujeto no tenía que responder y sin embargo respondió, ¿sí? Cometió el error. A su vez también, en este caso, las tareas nos brindan información sobre el tiempo de reacción de estos errores de comisión o también denominados falsas alarmas, ¿sí? En general, estos son los principales indicadores de cualquier tipo de tarea, es decir, tiempo de reacción y porcentaje de respuestas correctas, precisión, ¿sí? Aciertos. La precisión nos brinda información sobre el tipo de errores que vamos teniendo, errores de omisión y errores de comisión. La atención selectiva. La atención selectiva es el proceso mediante el cual se presta atención a estímulos relevantes
e ignoramos los restantes o estímulos distractores, ¿sí? Es el proceso que nos permite focalizarnos en lo relevante e ignorar aquellos estímulos que son distractores o irrelevantes, ¿sí? Estos estímulos distractores pueden producirse a nivel externo, es decir, pueden ser estímulos auditivos, ¿sí? Puede ser ruido, puede ser si de repente ahora escuchan los perros ladrar de afuera, ¿sí? Estímulos que distraen, estímulos externos, que son irrelevantes, o estímulos internos, es decir, emociones, pensamientos, representaciones acerca de futuro, de lo que va a pasar, memorias, ¿sí? Estos son también distractores a nivel interno. Bueno, ¿por qué se dice que es la capacidad de mantener una respuesta en un contexto de distracción o competencia estimular? Bueno, porque para que haya atención selectiva tiene que haber un objetivo, target, algo relevante, ¿sí? Al mismo tiempo que tiene que haber un distractor, ¿sí? Para que el distractor sea realmente un distractor, tiene que ser importante, ¿sí? Por eso es que se denomina competencia estimular. Tanto lo relevante como lo relevante y lo irrelevante están compitiendo por acceder a nuestro foco atencional, ¿sí? No cualquier distractor es un distractor, ¿sí? Ahora vamos a ver en las tareas de búsqueda visual qué pasa con esto, pero mientras más... ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las fallas o los tipos de errores que se ven en la atención selectiva? Bueno, el primero, el principal, es la distracción, que tiene que ver con el ingreso de información irrelevante. Si yo estoy tratando de atender selectivamente algo y doy otro tipo de respuesta, ingresó información totalmente irrelevante, cometí un error que puede ser del mismo modo que en las otras, como pasaba con las otras tareas, errores de omisión, de comisión, ¿sí? Puedo dar alguno de esos tipos de errores, o si estamos hablando de, por ejemplo, de atender selectivamente a algo o buscar alguna clave, bueno, de hacer cualquier cosa, ¿sí? De realmente distraernos con algo que no está relacionado con la tarea. Es decir, nuestro foco de lo relevante pasó a lo irrelevante y esa información ingresó a nuestro sistema cognitivo. Pensemos, por ejemplo, en qué pasa, cuáles son las consecuencias de esto. Imaginemos que un chico tiene que prestar atención en clase y de repente no es capaz o tiene dificultades para atender selectivamente. Bueno, hay información que es la información irrelevante va a ingresar a nuestro sistema cognitivo, es decir, ruidos, sonidos, fechas de cumpleaños, lo que dicen mis compañeros. Y la información relevante que tengo que estar procesando, es la explicación de la maestra, no se va a ingresar, no se va a procesar correctamente, con lo cual no ingresa, no se procesa, el niño no aprende, ¿sí? Parece algo muy técnico, pero es algo que estamos muy habituados y que nos pasa todo el tiempo. No necesariamente constituye una patología esto. La manera más, los paradigmas clásicos de evaluación son paradigmas que derivan de la búsqueda visual conjunta, ¿sí? En este caso, el sujeto tiene que responder a un determinado estímulo target e ignorar estímulos distractores que son irrelevantes. Por ejemplo, en esta tarea que les voy a presentar, tiene que presionar la tecla sí del teclado cuando el cuadrado azul está presente y responder presionando la tecla no del teclado cuando el cuadrado está ausente, es decir, cuando aparecen cuadrados rojos y círculos azules. Fíjense que en este caso, ¿qué pasa con los distractores? Los distractores tienen características que comparten con el target, ¿sí? Uno es un cuadrado y el otro es un círculo, pero que comparte la característica del color con el target. Por eso es que yo les decía, no es cualquier distractor el que realmente distrae, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo les armé acá, tienen que responder presionando la tecla azul,
¿sí? Porque el cuadrado está presente, tienen que presionar la tecla sí, perdón. Y aparecen 4 distractores. Tienen que presionar la tecla no. Fíjense que aparecen mucho más distractores. Aparecen 16 distractores y tienen que presionar la tecla que sí, porque está el presente el cuadrado azul. En este caso, el cuadrado no está presente, hay 32 distractores y tienen que presionar la tecla no. Lo que se encuentra en este tipo de tareas, que mientras más distractores tiene la tarea, ¿sí?, más tardan los sujetos en encontrar el target, siempre y cuando el target comparta más de una característica con los distractores. Y esto es lo que se denomina búsqueda de características versus búsqueda de conjunciones que tienen en el texto. En el texto van a ver que se habla de dos tipos de tareas, aquellas que implican una búsqueda de características simples, donde, por ejemplo, acá tendrían que buscar el cuadrado azul entre cuadrados rojos, y otra búsqueda de conjunciones, y otra tarea con búsqueda de conjunciones donde tienen que buscar el cuadrado azul entre distractores que comparten más de una característica con el target, como en este caso la forma y el color. En este caso, la literatura, el modelo teórico de Treisman y Gelade dice que acá la búsqueda es atentiva, ¿sí? Los sujetos realmente consumen recursos atencionales, ponen en jaque su atención selectiva para encontrar el target, mientras que en las otras, las tareas de búsqueda de características, esto no sucede. El procesamiento es preatentivo, ¿sí? La tarea es mucho más fácil y no se observa este incremento en función de la cantidad de distractores que sí se observa en la búsqueda de conjunciones. Es decir, que en los paradigmas de búsqueda visual conjunta, en general se intenta que el target comparta más de una característica con los distractores, que realmente los distractores sean distractores de la tarea. Ahora, tratar de ver una aplicación práctica sobre estos temas que estamos tratando. Como seguramente sabrán, la depresión es uno de los problemas o es un trastorno de la salud mental más incapacitantes que existen y con mayores costos económicos y de sufrimiento personal asociados. Diferentes estudios epidemiológicos realizados en población general estiman que en términos de prevalencia, el 6,5% de la población presenta un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Siendo la prevalencia vital media de un 16%. Además, no solo de su alta prevalencia en la población general, tienen cifras de recaídas muy elevadas. Dice la literatura que alrededor del 75% de los pacientes que sufren depresión, ¿sí?, tendrán al menos un segundo episodio depresivo en el curso de sus vidas. De hecho, incluso la OMS, antes de esto, bueno, del COVID, mencionaba que era el cuarto problema sanitario del mundo y que implica, digamos, comparte el ranking con las cardiopatías isquémicas. O sea que es algo que es verdaderamente un problema, digamos, a nivel grupal, a nivel global, no solo de sufrimiento personal. Las teorías cognitivas sobre la depresión indican que las personas que padecen depresión tienen esquemas cognitivos negativos que les condicionan la construcción que realizan de la realidad. Una construcción ligada a sí mismos, al mundo, al futuro, donde tienen una visión negativa de cómo son los demás y cómo es el mundo en general, ¿sí? El texto pone, bueno, dos ejemplos: todo lo ves negro, solo te fijas en lo negativo, solo atiendes a las cosas malas que te ocurren, no ves más allá de los problemas, no miras el lado bueno y positivo de las cosas. Estos son comentarios típicos que suelen hacer a las personas que sufren una depresión y que en general reflejan
el estereotipo generalizado que hay sobre sí mismas, o sea, la manera que estas personas tienen de procesar la información, ¿sí? Cómo está construida su realidad. Bueno, ahora, los estímulos que son los pacientes con depresión, las personas con depresión, tienden a procesar estímulos que son consistentes con su estado de ánimo, ¿sí? Es decir, si yo tengo un estado de ánimo negativo, ¿qué tipo de estímulos son consistentes con el estado de ánimo que yo tengo? ¿Qué tipo de estímulos son congruentes con mi estado de ánimo? Los estímulos negativos. Por eso es que se dice se dice en el material que las personas que tienen un trastorno de depresión o están en riesgo de padecerlo procesan preferencialmente o tienen un sesgo ante estímulos positivos, mientras que aquellas personas que gozan de una buena salud mental o no tienen el trastorno el trastorno depresivo tienen un sesgo a procesar información positiva, ¿sí? De este modo, los depresivos se caracterizan por, entonces, manifestar sesgos atencionales negativos, consistentes con seleccionar, atender, información de contenido negativo. Información de contenido negativo principalmente ligada a ellos mismos, pero experimentalmente lo que se hace en las distintas tareas que vamos a ver ahora es hacer tareas con contenido negativo, ya sea palabras o imágenes. Si bien el depresivo tiende a procesar estímulos que son congruentes con su estado de ánimo y con él mismo, ¿sí? En las tareas se usan estímulos validados como imágenes o palabras, videos, que tienen una valencia negativa. Es decir, que en general tienden a producir o son desagradables, podríamos decir. A ver. Paradigmas clásicos para el estudio de la atención selectiva. Bueno, Sánchez y Vázquez mencionan algunos paradigmas clásicos para evaluar la atención selectiva. Entre ellos se destaca el estrupo emocional. Bueno, la tarea de estrupo emocional es una prueba en la que el rendimiento en la variable dependiente, en la variable que estoy tratando de medir, ¿sí? Que es una variable de desempeño de atención, se ve entorpecido como resultado de un sesgo atencional. Se trata de una variante del paradigma del Stroop clásico y consiste en pedir nombrar el color en que está escrita una palabra de contenido emocional negativo, relacionada con un estado emocional determinado, como por ejemplo ansiedad, depresión. También se incluyen palabras de contenido positivo y neutral para poder comparar, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, se presentan dos palabras, ¿sí? Y el sujeto lo que tiene que decir es el color de las mismas, azul o verde, e ignorar el significado, la valencia que tienen estas palabras. Bueno, la lógica es que las personas tardan más en nombrar el color de las palabras que tienen contenido emocional negativo, congruente con su estado anímico, ya que sus recursos atencionales estarían dirigidos, ¿sí?, al procesamiento de ese tipo de contenido, ¿sí? Con lo cual, ¿sí?, dar el color de la palabra se ve entorpecido. ¿Cómo se ve entorpecido? A través del incremento de los tiempos de respuesta o de errores. Entonces, por ejemplo, en este estudio de Gottlieb y McCann, lo que ellos hicieron fue comparar personas que padecían un trastorno depresivo, formaban parte del grupo experimental, y un grupo control, es decir, un grupo equiparado en edad, nivel socioeconómico, género, pero sin depresión. Y compararon las palabras de valencia negativa con el rendimiento en las palabras de valencia neutral. Y encontraron que en el grupo control, fíjense que el tiempo de reacción es el mismo, mientras que en el grupo experimental las palabras con valencia negativa presentaron más tiempo de reacción, es decir, que los sujetos tardaron mucho más en responder, ¿sí? Esta es una de las de los principales paradigmas utilizados clásicos en el estudio de la atención selectiva en condiciones emocionalmente salientes y es uno de los primeros que obtuvo evidencia que los depresivos tardaban mucho más o se quedaban enganchados con este contenido emocional cuando era congruente con lo que a ellos les pasaba. Encontraron los estudios que trabajaban con estrupo emocional
es que había cierta divergencia en función de cuánto era el tiempo de exposición de los estímulos utilizados. Es decir, que si yo utilizaba un tiempo de presentación de los estímulos bajo, no había diferencias entre los depresivos y los no depresivos. En cambio, si yo utilizaba una presentación estimular más extensa, más larga, sí podía encontrar el efecto. Otro de los paradigmas clásicos en el estudio de la atención selectiva, ¿sí?, es las tareas basadas en la localización del punto. Bueno, en este caso, ¿sí?, tras una fijación central que aparece durante 500 milisegundos, se presentan dos estímulos simultáneamente. En la tarea original eran dos palabras, ¿sí?, yo acá se las traté de hacer, cada una en un área diferente, abajo, arriba o a la izquierda o a la derecha, durante un tiempo breve que oscila, de acuerdo a los distintos estudios de MacLeod, entre 14 a 1500 o 1000 milisegundos. ¿Sí? A continuación, la atención selectiva se mide a través de una tarea secundaria que implica la detección de un punto o asterisco que aparece en la misma localización de la pantalla en la que se presentó una de las dos palabras, independientemente después de que éstas desaparezcan. Bueno, ¿cuál es la lógica? ¿Sí? Bueno, los sujetos tienen que presionar un botón concreto para cada posición y se registra el tiempo de reacción una vez que aparece el asterisco o el punto. La lógica que hay detrás de esta tarea es que la presencia de un sesgo depresivo, ¿sí?, de un sesgo de una persona con depresión, se mostrará por mayores latencias, ¿sí? Los sujetos van a tardar más en detectar el punto cuando éste aparezca en la posición en la que estaba el estímulo neutral, es decir, en este caso el estímulo de la palabra equivalente, neutral, dado que la persona con depresión habría atendido al estímulo depresivo antes y por lo tanto tarda más en detectar el punto en la otra localización, ¿sí?, en comparación a cuando ésta aparece en la posición en la que fue presentada el estímulo negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona ya está atendiendo al estímulo negativo, al estímulo depresivo, podríamos decir. Por lo que la localización es mucho más rápida en este caso. ¿Sí? En síntesis, esta evidencia permite establecer que las personas con trastornos depresivos presentan sesgos atencionales e información negativa e incluso una cierta alteración de procesamiento a información positiva. ¿Sí? Dejan de procesar o no tienen este sesgo a procesar información positiva. Con información positiva me refiero a palabras, imágenes. Bueno, también estos estudios mostraron que en determinadas condiciones de procesamiento aparecen estos sesgos, ¿sí? Condiciones estimulares que son largas, en más de 1500 milisegundos, ¿sí?, se presenta la interferencia y es donde realmente la tarea es sensible para discriminar entre aquellas personas que padecen un trastorno y aquellas que no. Otra cuestión que puso en evidencia este tipo de estímulos es que las personas con un trastorno depresivo tienden un sesgo no solo a la información negativa, sino a situaciones situaciones que involucran relaciones sociales, como por ejemplo caras que tratan de transmitir una emoción, o fotografías que involucran una interacción social, como por ejemplo fotografías de familias, amigos. ¿Por qué? Porque entienden que, la explicación es que en condiciones que los depresivos les cuesta mucho más establecer relaciones sociales, entonces esta información negativa no solo es negativa en sí misma porque tiene una valencia baja, una valencia negativa, una valencia desagradable, sino también porque están involucradas cuestiones sociales en las que ellos tienen dificultades. Con lo cual, si yo quisiera hacer una buena tarea que discrimine entre aquellos que padecen un trastorno y aquellos que no, debería entonces tener información negativa, ¿sí?, tener información positiva y neutral para poder contrastar. Es decir, si la persona padece depresión, debería rendir peor en la condición con estímulos negativos y bien en la condición con estímulos positivos o neutrales,
¿sí? Para poder diferenciar, debería utilizar tiempos de exposición mayores a 1500 milisegundos o indefinidos, y debería trabajar con estímulos que hagan referencia a situaciones o a cuestiones sociales. Hay unos nuevos paradigmas que se han utilizado, que son superadores del paradigma de estructura atencional o la tarea del punto, que es la tarea modificada de la señal espacial. Bueno, en este tipo de tareas lo que se requiere es detectar un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, un cuadrado, yo acá les puse el dibujo del cuadrado negro, que puede aparecer a la izquierda o a la derecha de la pantalla de un punto de fijación, ¿sí? En algunos ensayos, por ejemplo, aparece una luz e indica el punto de la pantalla en la que va a aparecer el estímulo. La clave es que la señal predice correctamente la localización del siguiente estímulo en el 80% de las ocasiones, eso es lo que se denomina los ensayos válidos, pero hay un 20% de ocasiones en las que el estímulo aparece en la localización opuesta a donde dice la señal. Fíjense que en el primer caso, donde dice ensayos válidos, aparece la palabra triste y el cuadrado aparece en la misma posición, por eso es un ensayo válido. Y en los ensayos inválidos eso no sucede. La palabra triste aparece en el lugar opuesto donde aparece luego el cuadrado, ¿sí? El resultado de este tipo de tareas es que en los ensayos válidos se genera en tiempos de detección del posterior estímulo muy cortos, ¿sí? Ya que se induce la orientación de la atención a esa localización espacial, eh, y es por esa razón que en los ensayos inválidos hay un tiempo de detección mucho más largo. Entonces, lo que los autores dicen es que si efectivamente las personas deprimidas tienen dificultades en desenganchar la atención de contenidos depresivos, como en este caso la palabra triste, los tiempos de detección en los ensayos inválidos, en los que la señal fuera un estímulo de contenido depresivo, deberían ser mayores que en aquellos ensayos inválidos en los que la señal fue un estímulo con otro tipo de contenido, ¿sí? Como neutral, ¿sí? Este tipo de tareas es un tipo de tarea también muy utilizada para trabajar con muestra clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite, fíjense que ya permite la modificación de los tiempos de exposición, es algo que lo contempla y en general es muy utilizada con imágenes, con expresiones faciales. Paradigmas utilizados para evaluar atención selectiva, no solo en pacientes clínicos, sino en general, es una técnica, digamos, de observación directa, denominada Eye Tracking System, perdón si lo dije mal, ¿sí? Que lo que se hace es registrar los movimientos oculares. Es una medida directa y continua del patrón de atención o escaneo visual del participante a lo largo de todo el ensayo. Es decir, que mientras hace la tarea también se les coloca esta tecnología para que ellos, para también tener un escaneo de qué es lo que el sujeto está prestando atención. ¿Sí? Nos permite medir la posición exacta de la mirada en el campo, de la persona en el campo estimular. En condiciones de visión normal, ¿sí? Sabemos que las personas dirigen su mirada a aquellos estímulos que atraen su atención, con lo cual, ¿sí? Este tipo de procedimientos es muy exitoso para ver qué es lo que la persona, digamos, realmente está prestando atención, dónde se detiene. En síntesis, bueno, ¿qué pasa con el sesgo atencional negativo? ¿Es una causa o una consecuencia de la depresión? Bueno, el autor también menciona que no solo es que hay un sesgo de atención a procesar información negativa, sino que también existe un sesgo a engancharse con información que es negativa. Esto es denominado rumiación, ¿sí? La rumiación, ¿qué es? Es un estilo, un patrón negativo de concentrarse en pensamientos o en representaciones de carácter negativo, ¿sí? Es quedarse pensando en algo. Bueno, es no poder desengancharse de la información. Este estilo rumiativo en general se encuentra
vinculado con dificultades para inhibir información de carácter negativa. O sea que no es solo que hay un sesgo a procesar información negativa, sino que además hay problemas para inhibir información negativa. ¿Sí? Esta información ingresa a nuestro sistema cognitivo y si es negativa y yo padezco depresión, me voy a quedar enganchado pensando en lo malo que soy, en lo mal que me salen las cosas, en lo malo que es el mundo y en la incertidumbre total que hay. ¿Sí? No puedo inhibir eso, por lo cual voy a tener un poco o un mal desempeño en mis tareas. El modelo que ellos plantean, yo acá les hice una gráfica de cómo sería que los sujetos tienen dificultades para inhibir información irrelevante, información distractora. Esto es bien la definición de atención selectiva. Tienen dificultades para inhibir estos distractores. ¿Sí? A su vez, tiene una dificultad asociada a resolver estado de ánimo negativo. A ver, ¿qué pasa si esa información que es negativa se mantiene constantemente en mi cabeza? Bueno, si esto se sostiene en el tiempo, ¿sí? El estado de ánimo negativo se sostiene y a su vez no deja lugar para que yo pueda tener estrategias de compensación o estrategias positivas. Con lo cual, si esto se mantiene en el tiempo, deriva en un trastorno del estado de ánimo como la depresión. Ese sería el planteo al que trata de llegar Sánchez y Vázquez cuando dice, bueno, no solo es el sesgo, sino también es una dificultad para desengancharme de información negativa. Me quedo muy enganchado en esa información, eso no me permite salir de ese pozo en el que me encuentro, es decir, no me permite buscar nuevas estrategias y además atencionalmente puedo. ¿Por qué? Porque todos mis recursos atencionales están destinados a procesar esa información. Me parece que es una manera muy útil de pensar qué pasa con las personas que padecen depresión desde la psicología cognitiva. Luego, cuando vean la clase de psicoterapias cognitivas, van a ver que existen distintas estrategias para poder modificar estos pensamientos o estas representaciones que tengo. También en la próxima clase, cuando ven inhibición, van a ver que hay un proceso inhibitorio que está específicamente implicado en este tipo de trastornos, como la inhibición cognitiva o de borrado, y van a ver cómo también a través de la psicoterapia se pueden esos pensamientos que son automáticos que tenemos, negativos, porque nunca son pensamientos positivos, pueden ser cambiados cuando les asignamos recursos atencionales, cuando los hacemos controlados. A mí me gustaría ahora recomendarles una lectura que encontré, que es una revisión sobre procedimientos para el cambio en sesgos cognitivos en la depresión, donde proponen cómo estas mismas tareas que vimos acá son utilizadas en programas de entrenamiento para eh, desarmar o para modificar la rumiación o para mejorar la inhibición de información irrelevante. Bueno, por prestarme atención. Para consultas sobre esta clase, ahí tienen mi mail. Espero no haberlos aburrido con la clase. En la misma clase van a encontrar una guía de preguntas orientativas de la lectura para que puedan tener una lectura de los puntos claves de la clase. También van a encontrar el cuadro y luego van a tener una serie de preguntas de autoevaluación sobre los temas que estuvimos viendo. Cualquier duda, no duden en escribirme.